¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Les presento a nuestro invitado de hoy. José Lorenzo López es vicepresidente del PIT-CNT. Nació el 24 de septiembre de 1970 en Montevideo. Entre los 2 y los 17 años vivió en Flores, sitio al que considera su lugar en el mundo. Está casado con María José y es padre de Alan, Ignacio y Pablo. Comenzó a trabajar como repartidor de fotografías a los 12 años. También se desempeñó en una pizzería, una heladería y en el supermercado Tienda Inglesa. Ingresó al Instituto Nacional del Menor a la edad de 19 años como educador en un hogar de varones de Flores, cargo que aún ocupa. Comenzó a desarrollarse como militante sindical en su departamento. Fue electo secretario del Interior y paulatinamente asumió relevancia a nivel nacional. Después vino la participación en la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado. Actualmente es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e INISA e integrante del Secretariado Ejecutivo como vicepresidente del PIT-CNT en representación del sector en lucha. López, que lleva el sobrenombre de Joselo desde niño, ocupó un lugar en la lista 33 del Partido Colorado de Flores, que en las elecciones de 1994 se presentó a la intendencia del departamento. Actualmente no tiene militancia política, aunque se declara votante del Frente Amplio. Es hincha de Peñarol y padre de un campeón de América. Su hijo Pablo es futbolista aurinegro e integró el equipo que obtuvo el título de campeón de la Copa Libertadores de América Sub-20 este año. Una lesión le impidió estar en la final intercontinental. No sabía ese último detalle. ¿Cómo anda? Bienvenido. Un gusto estar por acá. Bueno, me imagino que contento con cómo le está yendo el hijo en la carrera deportiva. Sí, por supuesto, es un orgullo, pero bueno, es la carrera de él y uno solo lo acompaña y lo apoya, ¿no? Se recuperó porque decía ahí que se lastimó justo para la final. Sí, recién esta semana se integró al grupo, así que ya empezó a practicar y seguramente para el próximo partido ya esté pronto. Bueno, de Peñarol no le voy a preguntar nada porque si no ya arrancamos. No. Está bien. Quiero empezar preguntándole por el paro general de mañana. Paró a nivel nacional, 24 horas. ¿Por qué se entendió necesario en este momento? Bueno, porque en el marco de un plan de acción que venimos desarrollando durante todo este año, producto de que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, ha tenido números económicos que son muy relevantes en el último tiempo. Han crecido las exportaciones, han crecido los precios de las materias primas, ha crecido la recaudación. El Gobierno, que ya lo había explicitado, planteando de que había que de alguna manera apoyar a los denominados Maya Oro para que después ese crecimiento económico pudiera derramar. Bueno, la primera parte le ha salido muy bien y la segunda no tanto, ¿no? Porque realmente el derrame de ese crecimiento económico... La distribución de la riqueza, la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso no está siendo, digamos, de la manera más adecuada que nosotros entendemos. Y bueno, y la concentración de la riqueza se está nuevamente acumulando en menos manos hasta el punto de que el crecimiento de los depósitos tanto en la banca nacional como en la banca extranjera por miles de millones de dólares ha sido muy importante y sin embargo tenemos más de 180.000 compatriotas comiendo en ollas populares, la indigencia está compleja, el precio de la canasta de consumo viene muy en ascenso y por lo tanto eso... Por la inflación. Eso golpea directamente con la rebaja salarial que viene sostenida y que aparte el gobierno en las pautas salariales que plantea de alguna manera la retrasa más a esa recuperación salarial. Y bueno, en ese marco entendimos que una medida de esta característica, que sería la segunda vez en todo el periodo de gobierno, en 2 años y medio de gobierno, este sería el segundo paro general que se está estableciendo de 24 horas, bueno, creemos que realmente es la medida más adecuada para la etapa que estamos transitando, ¿no? Cuando me marca que es el segundo paro general en este tiempo de gobierno, ¿es porque le parece que fueron pocos los paros? No, también relato... hubo 2 años de pandemia, ¿no? Que eso trastocó todo. Bueno, también hicimos algunas movilizaciones en el marco de la pandemia, con los cuidados necesarios, cuando se planteaba de que prácticamente no se podía movilizar, hicimos con los recaudos necesarios, porque para nosotros la salud, preservar la salud era muy importante,
hicimos algunas medidas de carácter parcial, alguna caravana, alguna movilización, pero en 2 años y medio, esto lo digo porque parece que hay un relato instalado en los grandes medios de comunicación como que el PIT-CNT vive haciendo paros generales de 24 horas, y en 2 años y medio este es el segundo paro que se le hace a un gobierno que, bueno, si lo comparamos con periodos anteriores, a esta altura de los gobiernos anteriores ya había por lo menos más de 3 o 4 paros generales. Claro. No, a veces más allá del paro general lo que uno observa, ¿no? Simplemente como lector de la realidad, es que también hay mucho paro que parecen hasta concatenados, ¿no? Que para ANCAP por una cuestión, que para la salud pública, privada, que para la educación, o sea, no sé si, no es que haya paro general, tampoco es que... Bueno, por ejemplo, en junio hubo una serie de paros concatenados que terminaron con un paro general parcial, con más de 30.000 personas en la calle, que fueron de los diferentes sectores, pero ahí se conjugaban diferentes cuestiones. Por ejemplo, está en discusión una rendición de cuentas que de alguna manera en el Senado profundiza, bueno, en aquel momento todavía estaba para ingresar a diputado, que esa rendición de cuentas profundiza, digamos, el ajuste por parte del gobierno. Entonces, claramente, cada vez que hay una discusión presupuestal, tanto rendición de cuentas o ley presupuestal, los sectores que estamos involucrados en el presupuesto nacional nos movilizamos, porque de alguna manera queremos acercarlo a las plataformas que estamos levantando. En ese marco hubo una movilización de la industria, después de la educación, posteriormente de COFE, después de la mesa coordinadora de ente, de la coordinadora ANCAP y por último el ZUNCA, que fueron en diferentes semanas, y terminó con esa gran movilización del PIT-CNT del 7 de julio en la Avenida Libertador, con más de 30.000 personas en la calle. A propósito del paro de mañana, paro del PIT-CNT, hoy habló el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Mire lo que decía. Hacerle un paro al gobierno porque aumentan los precios de los alimentos y de la energía no tiene mucha lógica, porque eso está pasando en Alemania, en Estados Unidos, en España, ni hablar en el resto de Europa, en América Latina mucho más todavía. Después se habla de los salarios. Es verdad que hubo una caída del poder adquisitivo del salario, es real, incluso una caída que en el 2020 fue acordada en el Consejo Superior Tripartito, atada a la caída de la economía. También es verdad que hay un proceso de recuperación y también es verdad que hay sectores de los trabajadores que no han perdido salario. López, ¿usted cree que los paros que están habiendo es porque está este gobierno de centro-derecha, digamos? Bueno, yo te decía hace un ratito que en realidad a esta altura en otros gobiernos, por ejemplo del Frente Amplio, ya habíamos hecho más cantidad de paros generales que los que llevamos en este gobierno. Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver básicamente con la política concreta que desarrolla este gobierno. El ministro ahí decía una cuestión que bueno, nosotros respetamos mucho lo que se pueda decir por parte del Poder Ejecutivo y en este caso el ministro, pero que no lo compartimos. O sea, para mitigar el tema del aumento de precios se pueden tomar medidas. De hecho, algunas ya tomó el gobierno actual y que para nosotros no fue suficiente, y en otros gobiernos se han tomado otras medidas para que, sobre todo, la canasta básica alimenticia no tenga, digamos, un aumento muy significativo y que eso no impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores. Si a esto le sumamos lo que acaba de decir el gobierno, que hay una rebaja del salario sostenida y que los procesos de recuperación en las pautas que se presentan son realmente de muy largo plazo, evidentemente cuando aumentan los precios y los salarios bajan, es mucho más difícil llegar a fin de mes. Y esto no impacta solo en el salario de los trabajadores, porque la gran mayoría de los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro en nuestros salarios. Por lo tanto, todo lo que recibimos lo volcamos al mercado interno. Entonces, cuanto más plata tengamos en el bolsillo, más plata vamos a poder gastar en el almacén del barrio, en la farmacia, en la carnicería, en la panadería. Pero el gobierno no está haciendo todo lo que puede para tratar de contener la inflación. Tema combustibles, por ejemplo. Ayer salía la noticia que ANCAP dejó de percibir 150 millones de dólares
O sea, los combustibles deberían estar bastante más caros. ¿Eso no son medidas que toma el gobierno para tratar de aguantar precisamente? Bueno, es bastante relativo eso, ¿no? Ustedes andan por todas las redes sociales, ¿cuáles fueron las promesas de campaña de este gobierno, ¿no? Ustedes me podrán decir, después vino la pandemia, vino la guerra, que son situaciones que por supuesto hay que tenerlas en cuenta, pero acá lo que han aumentado, lo único que ha aumentado son las tarifas, tanto del combustible como de todo lo que tiene que ver con la energía y las tarifas públicas, han crecido muy por encima de lo que crecen los salarios. Entonces todo eso golpea en el poder adquisitivo de los trabajadores. A todos nos cuesta, supongo que a ustedes también les cuesta más llegar a fin de mes porque el poder adquisitivo de los salarios ha caído y los precios han aumentado por demasía y no se han tomado medidas concretas por parte del gobierno para que se genere algún tipo de control en los precios que de alguna manera no impacten tanto en la economía. Usted de COFE también está al frente de COFE, la Confederación de Obreros y Empleados de los Funcionarios del Estado. ¿Y usted cree que este gobierno quiere debilitar las empresas públicas? ¿Que hay una política que puede llevar a eso? Sí, claramente. No tenemos ninguna duda sobre eso. Sino, ¿En qué se basa, me dice? Y bueno, en las medidas que toma el gobierno, por ejemplo, todo el tema vinculado a las telecomunicaciones y a esto que pasó últimamente, referente a establecer mecanismos que le permitan a los grandes medios de comunicación, televisivos, digamos, acceder, no solo en este caso es como una privatización de la nueva era. Antes se querían vender las empresas, ahora no solo no se venden, sino que se les paga un canon para transmitir algunos contenidos en la telefonía. O sea, hubo una inversión muy importante en materia de telecomunicaciones que ahora se le cede a manos privadas y todavía se le paga un canon arriba. El tema del Portland, por ejemplo, en ANCAP también es un tema donde allí Ahí se busca un socio, ¿no? Para hacer una sociedad. sociedad. Se busca un socio, pero también es un socio que posiblemente pueda tener las mayorías de la empresa, por lo tanto... El proyecto Neptuno que se está planteando ahora... Pero no hay que hacer algo en el caso del Portland, por ejemplo. No hay que hacer algo que creo que generó 200 millones de dólares de pérdida en, no sé, en 10 años. ¿Pero usted cree que un socio pero no hay que en hacer algo que da pérdida se puede asociar? El problema es que ahí hay que tener políticas concretas de inversión y de acción. Y bueno, es ahí donde yo creo que la política del gobierno digamos, le conviene más, entiende que es mejor, en vez de generar acciones concretas para reflotar y que en vez de esa ganancia se la lleve un privado, la pueda explotar el propio Estado con el rol social que después puede generar, bueno, se la cede a manos privadas. El proyecto Neptuno del agua viene por ese lado también. O sea, yo creo que hay un debilitamiento. El proyecto Neptuno es que el gobierno debería invertir, dice usted ahí. Sí, también hay posibilidades de invertir concretamente y que aparte de eso, la inversión en obra pública genera mano de obra de calidad. El otro día nos comentaba, compañero del Zunca, que la preocupación que tienen los trabajadores del sector en relación a que las grandes obras que hoy están en camino, UPM, Ferrocarril Central, el puerto, ya están empezando a darle la vuelta al codo, digamos, y en poco tiempo va a empezar a disminuir la mano de obra. Se calculan que se pueden llegar a perder 15.000 puestos de trabajo. Y cada puesto de trabajo en la construcción directo genera 3 puestos indirectos. Entonces, imagínense si no hay inversión en obra pública, lo que puede llegar a pasar en este país cuando estamos viendo la situación que estamos viviendo hoy y se puede ir generando una pérdida de empleo bastante importante. Y después, esos empleos son empleos de calidad. Porque hoy la tasa de empleo, si uno la compara básicamente con lo que era antes de la pandemia, está más o menos igual, hay un puntito más, un puntito menos, no sé. Pero en realidad la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno ha caído brutalmente. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que los salarios son de menos calidad, son salarios muy magros, se cuentan ahí, por ejemplo, todo lo que son los programas de jornales solidarios, de ABC, que nosotros entendimos como una buena medida para paliar la situación de pandemia, pero que no se pueden sostener en el tiempo y transformar esos puestos de trabajo que deberían ser permanentes en puestos de trabajo
que en definitiva son de mala calidad y de mano de obra barata, ¿no? Sí, esos puestos en particular son por un tiempo, eso estaba establecido también. Sí, pero dentro de los números suman para que los números al gobierno le dé bien en materia de empleo y el gobierno pueda decir, el ministro de Trabajo pueda bueno, decir... que hay gente trabajando, hay que contarla como que está trabajando. Bueno, está trabajando con salarios muy magros y sin ningún tipo de cobertura social, ¿no? También hay que decirlo, porque si no se dice la mitad de la película y eso genera una situación como, digamos, de medias verdades. Entonces, están trabajando, sí, pero son trabajos muy mal pagos y que no tienen ni siquiera cobertura social. ¿Cómo no aportan al BPS? En algunos casos... ¿No tienen salud, digo? No tienen, por ejemplo, FONASA, no tienen una cobertura de salud en la mayoría de los casos. Entonces, es una situación compleja la que se está viviendo y lo preocupante de esto es que uno podía entender esto en el medio de la pandemia cuando todo se caía a pedazos. Pero ahora el crecimiento económico ha sido muy importante del gobierno, lo dice todos los días el presidente de la República. El crecimiento que ha tenido la economía en nuestro país, bueno, ha llevado a que haya ahorros muy importantes, tanto de miles de millones de dólares creciendo en la banca de Uruguay, pero también de miles de millones de dólares de uruguayos depositando en el exterior. ¿Y qué habría que poner impuestos ahí? Bueno, yo qué sé, hay que buscar alternativas que permitan que se cumpla la promesa del gobierno. ¿Qué era lo que decía el gobierno? ¿Qué era lo que decía el presidente de la República? Vamos a apostar a los Maya de Oro para que la torta crezca y después se pueda repartir. Bueno, está creciendo la torta, nadie puede decir que no. Ahora, el reparto, 180 y pico de mil personas comiendo en ollas populares, ¿no? La indigencia la vemos todos los días, claro. No solo en Montevideo, sino también en el interior. López, le voy cambiando de tema, que tengo además una lista de preguntas, pero ayer hubo un acuerdo de líderes políticos en el Parlamento, a instancia del Frente Amplio, fue para ver si se baja un poco la pelota al piso, ¿no? Bajar un poco los niveles o la violencia en la discusión. ¿El PIT-CNT se siente de alguna forma que puede colaborar también, mejorando su discurso? ¿Se siente involucrado o no? ¿Es un tema de los políticos este? No, yo creo que es un tema de los políticos, pero que todo lo que sea para tener un buen clima social me parece que es bienvenido. Y nosotros también nos tenemos que hacer autocrítica desde el movimiento sindical en algunas cosas que hacemos y las reconocemos. O sea, no todo lo que hacemos está bien, y lo decimos claramente, hacemos la autocrítica que haya que hacer, y seguramente nosotros también tendríamos que tener en cuenta esto de que el diálogo social sea lo más adecuado posible. A mí me parece que todo lo que se defina en esa línea es bienvenido, y si el acuerdo es tal... yo qué sé, yo vi las declaraciones después de todos los partidos políticos y en realidad el acuerdo nos parecía muy claro, ¿no? Pero bueno, ojalá... ¿Qué fue un saludo a la bandera, dice? No sé, yo qué sé, yo veía las intervenciones de cada uno de los representantes de los partidos políticos que estuvieron ahí, dijeron que era todo muy bueno la iniciativa, pero en realidad todos tiraron alguna mechita o dejaron alguna mechita encendida, ¿no? ¿Cómo está viendo el tema de las ocupaciones en la educación, o sea, en particular, ¿no? En centros de enseñanza, en secundaria? Bueno, yo creo que las ocupaciones son parte del derecho de huelga, de la extensión del derecho de huelga, y creo que todas se han hecho y ahí hay... Bueno, por ley son ilegales, ¿no? Bueno, yo qué sé, hay pronunciamientos de la OIT que dicen otra cosa, ¿no? Y la OIT, los convenios de la OIT son parte de las leyes que se han promulgado en nuestro país. Y todas las ocupaciones que se han hecho se han desocupado sin violencia, ¿no? Por supuesto que ha habido situaciones en las cuales ha habido un poco más de fricción, menos de fricción, pero yo creo que ahí el Ministerio del Interior ha actuado correctamente. No ha habido, digamos, ninguna situación en la cual se establezca ninguna desocupación por la fuerza. Sí ha habido algunos hechos, como lo que pasó en el Cerro o alguna otra cosa, que no tienen que ver con una ocupación, sino con una manifestación que en definitiva... ¿Lo condenó a eso el PIT-CNT? Sí, creo que tanto los tres compañeros que estamos al frente del PIT-CNT, presidente, vicepresidente, secretario general, nos pronunciamos en relación a que nosotros como movimiento sindical no avalamos
por supuesto que defendemos el derecho a la protesta y al derecho a la expresión como un derecho fundamental, pero no avalamos nada que tenga que ver con la violencia. Sobre las ocupaciones habló Robert Silva, el otro día estuvo acá con nuestros compañeros en otro programa, el programa Periodistas, el presidente del CODICEN precisamente decía esto sobre las ocupaciones. Mire y le pregunto. Nosotros respetamos los derechos de todos, pero nosotros cuando teníamos ocupaciones, tanto la Dirección General de UTU como la Dirección General de Secundaria procedían a desocupar, en particular las de estudiantes. Ocupación, desocupación. En el caso de las de estudiantes, había plataformas reivindicativas, las mismas fueron atendiéndose, hubo mesas de diálogo, en el caso de CODICEN nos reunimos con los gremios de secundaria se reunió con estudiantes y docentes de varios centros educativos. Veíamos que esto es como un día ocupo, te desocupo, al otro día ocupo, te desocupo, al otro día ocupo, te desocupo. Comenzamos a sentir el reclamo justo, lo digo francamente, el reclamo pertinente y legítimo de los que no ocuparon. Vio que se da eso, ¿no? Ocupan, desocupan, es sí. una rosca allí. Bueno, las autoridades lo pueden tomar como que están de vivos. ¿Hay algo de eso también? Bueno, no sé. ¿O se está usando esa herramienta? También, le pregunto. También hay que ser claro, se refiere a la ocupación de los estudiantes. Más esto está hablando del... Sí, el presidente del CODICEN. Sí, que es donde hay ahora ocupaciones, ¿no? Claro. Yo creo que mientras esto... O sea, el derecho a la protesta existe, el derecho a huelga existe. Los estudiantes entienden de que esta reforma educativa... El derecho a estudiar también, el derecho al trabajo también, de ahí el problema con la ocupación. Bueno, pero viene la desocupación y se desocupa, o sea, no es que se queden ahí, que los tengan que desocupar por la fuerza, o sea, es una protesta más dentro del marco de la protesta que en este caso los estudiantes entienden que tienen que hacer. Yo no puedo hablar en nombre de los estudiantes, sí, en nombre del movimiento sindical. Y bueno, creo que hasta ahora... Pero este mensaje del gobierno sobre las ocupaciones a los estudiantes se puede hacer extensivo también a lo que pueden ser otras ocupaciones. Bueno, pero no ha habido ocupación, ¿no? de trabajadores. Las ocupaciones básicamente de este último tiempo han sido de los estudiantes, tanto en los liceos como en el IPA y como en otros lugares. Entonces, ahí me parece que en todo caso hay que preguntarle más a los centros de estudiantes, al CEIPA, cuál es su posición al respecto, pero hasta ahora yo no he visto nada anormal, digamos, ¿no? O sea, se ocupa, se plantea la desocupación y se desocupa, y bueno, y se está generando, tratando de alguna manera de establecer ámbitos que les permitan a los estudiantes avanzar en las propuestas que tienen, y lamentablemente me parece que eso es donde no ha habido mucho avance, ¿no? ¿Cómo se está llevando el PIT-CNT, usted es vicepresidente del PIT-CNT, con las cámaras empresariales en las negociaciones que tienen? Bueno, hay diálogo, o sea, están los consejos tripartitos, ¿Pero son duras las charlas allí? Bueno, a mí no me toca participar mucho ahí porque yo más bien estoy involucrado en el sector público más que en el privado, pero no tanto como se puede ver de afuera, digamos. Hay, por supuesto, que posiciones encontradas, los trabajadores reivindicamos nuestra plataforma, claramente tenemos diferencias, los empresarios... Bueno, la negociación colectiva está cuestionada por los empresarios, presentaron denuncias en la OIT, eso se mantiene, digo. Bueno, se mantiene lamentablemente, y aunque se ha planteado alguna modificación por parte del Poder Ejecutivo que ya tiene media sanción, los empresarios siguen diciendo que mantienen esa queja, por lo tanto nosotros seguimos rechazando esa nueva norma que se quiere imponer, que en definitiva afecta concretamente los derechos que los trabajadores han conquistado, sobre todo en materia de ultraactividad, ¿no? Donde todo lo que es... Que yo creo que eso va a ser un boomerang para las propias cámaras empresariales. ¿Qué es ultraactividad, me dice? La ultraactividad tiene que ver con los derechos que se han conquistado que terminan cuando terminan los convenios. O sea, normalmente cuando uno conquista, a no ser que tenga fecha concreta de caducidad, cuando termina el convenio, eso, cuestiones que se conquistaron, yo que sé, la ropa, el trabajo, el tema del presentismo, algún día de licencia, o sea, las cosas que se conquistaron en el marco de la negociación ya quedan, digamos, como parte
establecida del beneficio del trabajador. En este caso lo que se plantea acá es que eso cesa siempre con el convenio. Y bueno, y ahí hay una dificultad. Habría que rediscutir todo hay que rediscutir todo de cero. O sea que yo creo que eso va a ser un boomerang para las propias cámaras empresariales. ¿Sabe que sobre el tema de la negociación colectiva, los empresarios quieren que sea bipartita y el Estado de costado, digamos, como última línea? Tenemos a Juan Martínez, es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, hablando precisamente de esto, de la negociación colectiva. Encarar es una negociación colectiva, es una mayor flexibilidad laboral y pensar en los trabajos del mundo de hoy y no una ley de negociación colectiva que es del año 43, donde realmente la realidad y los trabajos eran otros, ¿no? Usted en su discurso apuntó a las negociaciones bipartita. Hoy el ministro volvió a apuntar a la tripartita y dice que en realidad históricamente esto ha funcionado. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo porque ni él ni yo dijimos un matiz. Siempre las negociaciones en la mesa se sientan tres partes. El tema que hay que respetar la voluntad de empleadores y trabajadores. El gobierno no debería ser juez y parte, sino simplemente un árbitro. Es así, el gobierno es juez y parte. ¿Ustedes quieren que sea tripartito esto? Bueno, es lo que dice la OIT. Esto está establecido en todos los convenios de la OIT y un pronunciamiento claro de la OIT que el gobierno tiene que no solo ser parte de decorativo, digamos, sino que tiene que definir. Y de hecho ha definido a veces a favor de los trabajadores y muchas veces a favor de los empresarios, sobre todo en esta última etapa. Entonces... Definir cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo. Igual sigue habiendo, digamos, un amplio porcentaje de acuerdo en las negociaciones colectivas. Yo no sé por qué, o mejor dicho sé por qué, porque para las cámaras empresariales sería mejor no tener ningún tipo de negociación colectiva y ni siquiera por empresa, sería mucho más fácil para ellos establecer una relación individual con cada trabajador. Ahora, si uno ve el histórico de cómo se procesa la negociación colectiva en los últimos años, pero por más del 80%, más del 90% en algunos casos, ha sido por acuerdo de parte entre los trabajadores y los empleadores. O sea que en ese marco de situación yo no termino de entender mucho, a no ser que sea la misma lógica de siempre que han tenido los empresarios, que bueno, pulverizar la negociación colectiva por rama de actividad y ir directamente a cada una de las empresas para arrancarle la cabeza a los trabajadores, ¿no? López, gracias por haber venido hoy. Un gusto. A la televisión pública. Mañana, mañana hay paro, pero no va a haber ningún acto. A veces hay un acto central del PIT-CNT. Sí. No, ¿por qué se decidió que no haya nada? Porque nosotros siempre lo explicamos, pero se ve que no termina de entenderse. Cuando nosotros hacemos una movilización, hacemos un paro parcial para sacar a los compañeros, los trabajadores, de los lugares de trabajo, llevarlos a una concentración, hacer el acto central donde se difunde la plataforma y volver a los lugares de trabajo. En ese caso se hace el paro como instrumento para hacer la movilización. En este caso, en los casos de paro general de 24 horas, la herramienta en sí es el paro, es paralizar la actividad, es la huelga durante 24 horas de todos los trabajadores del país para que se sienta que estamos reclamando, y lo que se va a hacer acá, no va a haber un acto central, pero sí va a haber en los diferentes territorios, en los diferentes zonales, compañeros de diferentes sindicatos que se van a conjuntar allí para hacer barriadas, volanteadas y difundir la plataforma del paro del PIT-CNT. Bueno, gracias. Espero que haya venido un auto porque ya no hay ómnibus, le digo, a esta hora. Sí, estoy con un compañero acá, así que... Gracias por estar acá en la tele. Todavía nos quedan algunos kioscos más para atender. Sí, le queda un rato más. Amigos, de ustedes también me despido, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.